¿Ustedes creen que la Secretaría de la Función Pública, que va a ser juez y parte, va a sancionar a su presidenta? Claro que no. Los órganos locales no van a sancionar a sus 24 gobernadores que son opacos y corruptos. Por eso, los diputados del PAN sí le apostamos a una mejor regulación y competencia en favor de las familias, no al autoritarismo de Morena. Los diputados del PAN votaremos en contra de la reforma que ustedes siguen apoyando del rey de Macuspana. Estamos a favor de los derechos de millones de familias. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. Obsesionados y no superan a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, estos panistas así salieron a defender al INAI y a los organismos autónomos. No superan a Andrés Manuel López Obrador, que ya está en su rancho, y bueno, ellos siguen mencionándolo, simple y sencillamente los dejó traumados. Vean nada más. Es el rostro del autoritarismo, la corrupción, la opacidad, destructor de instituciones, de órganos autónomos y de derechos de las familias. Seguramente lo conocen muy bien. Son siervos y serviles del destructor de instituciones. Morena miente como respira. Los gobiernos de Morena se han convertido en un gobierno autoritario, opaco, corrupto, manipulador, que busca controlarlo absolutamente todo. Desaparecer organismos autónomos es promover un esquema de autoritarismo, ya que rompe los equilibrios de los poderes necesarios en una democracia moderna y plural. Los organismos autónomos se conciben como un contrapeso institucional a los poderes tradicionales del Estado para evitar concentración de poder y evitar excesos de los gobiernos. Excesos y concentración de poder es lo que está haciendo Morena. Se infiltró y controla la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que estaba más preocupada por denunciar a los diputados del PAN, que fueron a denunciar pacíficamente, únicamente a exigirle que hiciera su trabajo, defender los derechos humanos de los mexicanos. Desarticularon al Poder Judicial y ahora lo quieren controlar con un falso y manipulado proceso de selección de jueces y magistrados. Morena y el gobierno buscan controlar al INE y ahora resulta, porque 6 consejeros valientes denunciaron los abusos de la presidenta, un diputado de Morena, sí de ustedes, presentó una reforma para que la presidenta del INE pueda hacer prácticamente lo que quiera. Vamos hablando un poco de lo que quieren seguir destruyendo los de Morena y esta personita que bien la conocen ustedes. Quieren seguir destruyendo organismos autónomos que le han servido a millones de familias mexicanas. La desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones no solamente puede traer consecuencias económicas por incumplir los acuerdos firmados en el TEMEC, sino que afectaría sustancialmente la competencia y con esto la calidad de los servicios que ofrece a millones de familias. ¿Y qué decir de la libertad de expresión y la pluralidad de los medios de comunicación, que ahora, al ser controlados por el Estado y regulados por un gobierno autoritario como el de Morena, o te alineas con el gobierno o te quitan la concesión? Ustedes, los de Morena, quieren silenciar y controlar todas las voces que no les son afines, que se atreven a informar, investigar y dar y conocer lo que está pasando en nuestro país. Ese mismo silencio hipócrita de todos los diputados de Morena
para los derechos de las familias mexicanas. Como sucede con el Instituto de Transparencia, si hablamos de opacidad, ahora sí que Morena es el mejor ejemplo. Impunidad y corrupción. Sí, mis amigos, este es el rey de ustedes, el rey de Macuspana, que les sigue mandando a ustedes, los diputados. El rey hipócrita de Macuspana, que sigue destruyendo a las instituciones. Sí, ese rey, con ejemplos absurdos como la seguridad nacional. ¿Cuál seguridad nacional? Lo que quieren es impunidad para el rey de Macuspana. Quieren impunidad para los conflictos de intereses de los hijos del expresidente, el rey de Macuspana. Por eso les molesta, les urge desaparecer al Instituto de Transparencia. Rompen totalmente con el federalismo, la autonomía, la transparencia, el derecho a la información y el cuidado de los datos personales. Van a poner en riesgo millones de datos personales, no saben cómo resguardarlos. ¿Ustedes creen que la Secretaría de la Función Pública, que va a ser juez y parte, va a sancionar a su presidenta? Claro que no. Los órganos locales no van a sancionar a sus 24 gobernadores, que son opacos y corruptos. Por eso los diputados del PAN sí le apostamos a una mejor regulación y competencia en favor de las familias, no al autoritarismo de Morena. Los diputados del PAN votaremos en contra de la reforma que ustedes siguen apoyando del rey de Macuspana. Estamos a favor de los derechos de millones de familias mexicanas. Es cuanto. Pues ahí lo tienen, siguen sin superar a nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, y así lo llevan en pancartas el día de hoy estos panistas. Por eso también el diputado de Morena, Arturo Ávila, pone en su lugar a todos estos panistas que siguen en las mismas. Por eso pierden elecciones, por esto hasta Xóchitl Gálvez está decepcionado de ellos y va a ser hasta su propio partido político. Vamos a escucharlo, así el diputado Arturo Ávila pone en su lugar a estos panistas que siguen perdidos en nuestro país. Vuelve a ser un día triste para la República, porque no podemos dejar de ver que lo que ha sucedido en esta soberanía nacional los últimos 2 meses y medio son episodios muy lastimosos para los capítulos de la historia del país. 2 meses y medio en donde han reformado la Constitución, así, con el pleno vacío, sin el menor interés, sin poder estar conscientes del daño que le están causando a la República. Sé que muchas y muchos de ustedes sí están conscientes de lo que están haciendo, porque incluso más de un par de diputados que ahora son del régimen, que ahora son los oficialistas, en su momento aprobaron la creación de los organismos constitucionales autónomos, pero ahora les toca obedecer y callar. Pero muchos otros de ustedes, peor aún, hacen gala de esa famosa frase que la ignorancia es atrevida, porque simplemente cumplen la orden de su presidenta y van a sus distritos a intentar justificar lo injustificable, porque nunca se les olvide lo que hace años dijo Alexander Dumas: el orgullo de quienes no pueden edificar es destruir. Se lo repito porque les queda como anillo al dedo. El orgullo de quienes no pueden edificar es destruir. Y eso es lo que ustedes, con su mayoría artificial, con una mayoría que no les dieron las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, destruyen la Constitución de este país. Esta reforma va a borrar del mapa a los órganos autónomos que garantizan los derechos de todas y todos los mexicanos. Van a borrar la transparencia y la rendición de cuentas. Sí,
esos elementos que permiten a los ciudadanos de a pie controlar los abusos del poder. Vienen aquí a intentar justificar que los organismos constitucionales autónomos son un gasto para el país, porque desde su creación, fíjense ustedes, desde su creación han representado un gasto de más de 30,000 millones de pesos. Pero se les olvida que en un solo año, en el presupuesto para el 2025, le están dando 40,000 millones de pesos más a una obra que según ustedes ya concluyó, como es el Tren Maya. Ridículos, ridículos porque el gasto de los organismos constitucionales autónomos no representa ni el 1% de los gastos que han de ejercerse. Es decir, con su permiso, señora presidenta. Adelante. Lo que hoy aprobaremos representa poner fin a una era de despilfarro, de abuso neoliberal institucionalizado, por supuesto disfrazado de rimbombantes estructuras, pero poco funcionales como los órganos autónomos. ¡Ojo! Y pongan atención, sobre todo ustedes, los de la oposición, sí, ustedes los del PRIAN, los de los privilegios, los de la corrupción. Lo que buscamos es poner fin a los abusos, no a las funciones que cumplen o deberían de cumplir estos organismos. Organismos que le cuestan al presupuesto público miles de millones de pesos, que son muy costosos, pero que aportan realmente poco a la vida pública de nuestro país. Pero hagamos un ejercicio. ¿A quiénes están defendiendo realmente los de la oposición? Ya se les olvidaron los contratos por casi 8 millones de pesos que le otorgaron a su excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, por el supuesto mantenimiento de instalaciones. Esos contratos, que ustedes lo saben, son pura simulación. ¡Qué sinvergüenzas! Ya se les olvidaron los titulares del INAI que saltaban ahí de una diputación plurinominal del PAN o del PRI. Jimena Puente, por ejemplo, titular del INAI, del 2014 a 2017, un año después, muy bien premiada como candidata del PRI. ¿O por qué no hablar de María Elena Pérez Jaén, comisionada y después, claro, diputada federal del PAN? Ahí está su autonomía, pura simulación, eso es lo que son ustedes. Quizás también ya se les olvidó el 1,460,000 pesos que excomisionados se gastaron con tarjeta de crédito, eso sí, American Express Platino a nombre del instituto. Y les quiero recordar lo que detectó la Auditoría Superior de la Federación en su informe de 2022. Cantinas, restaurantes de lujo, hospedajes en España, retiros de efectivo, compras en Walmart y, ¿por qué no decirlo?, hasta un consumo en un centro de entretenimiento nocturno de estos conocidos como table dances. Ya se les olvidó que la auditoría de la Federación reveló que entre 2018 y 2023 empleados del INAI entregaban quincenalmente del 10 al 60% de su sueldo. Sí, yo sé que esto es lo que ustedes defienden, me queda clarísimo, los conocemos perfectamente bien. A ustedes, oposición, se les acabaron sus privilegios y yo sé que les duele muchísimo. Ustedes no entienden que no entienden. Vuelven a mentir, a injuriar, a calumniar, a tratar de engañar llenándose la boca ahora de que la información va a desaparecer y que no habrá transparencia. Por favor, ahora resulta que gracias a ustedes teníamos a los gobiernos más transparentes y eficientes del mundo. Nadie les cree. La semana antepasada, escuchen ustedes, la oposición mentía cada 30 segundos. La semana pasada, cada 20 segundos. Esta semana mienten cada 15 segundos. Son, sin duda, unos mentirosos compulsivos. Por cierto, a ustedes que les encanta someterse al actuar de los gobiernos extranjeros, les dejo un dato para que se lo aprendan. Solo 11 de los 62 países con acceso a las leyes de información y en países como Finlandia, Noruega y Suecia
los organismos de transparencia son parte de alguno de los 3 poderes de las naciones. Que se escuche fuerte y claro. El gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum dará a México el mejor esquema público de transparencia del mundo, la mejor regulación en materia de competencia económica, la mejor gestión en telecomunicaciones, la mejor regulación energética y la mejor evaluación de las políticas públicas. Escuchen bien, por segundo sexenio consecutivo van a aprender de nosotros a hacer las cosas bien. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputado. En el uso de la palabra, el diputado